Súper, súper bien, súper bien. Ok, Ya. nosotros habíamos avanzado hasta la primera parte, creo. No hicimos todo, o sea, lo que hicimos fue ver un poco cómo se ordena, qué implica ordenar, qué es lo que internamente hace Excel. Después vimos la opción de agrupar, eso es seleccionar las columnas desde B hasta H. Sí. Eh, Creo que hasta ahí no me hicimos, ¿verdad? Vos guardaste este archivo, ¿sí? De la última clase. Acá 7. Ok, perfecto. Entonces lo que aquí vamos a ver es que, quiero mirar algo más. Debajo de costo, ahí de esa columna G, hacia abajo, de todos los números, ¿llegamos a poner ya la sumatoria o todavía no? Todavía no. Sí. Ya pusimos. Entonces, lo que Sí. quiero que hagas con esa sumatoria es llevar encima de código, pero quiero que insertes una fila nueva encima de los encabezados. Entonces, quiero que te vayas un ratito un poco más arriba. Eso. Quiero que selecciones la fila 4. Fila 4. La fila 4, sí. La fila 4 quiero que selecciones. Ahí donde están todos los encabezados de tu base de datos, esa misma Sí. fila, y quiero que presiones control, hacer clic allí. Eso, insertar o control más, cualquiera de los dos va a insertar una fila, y la idea es que ahí, en esa fila vacía, encima de código, pegues la sumatoria. Entonces quiero que te vayas de vuelta debajo de costo, vas a agarrarle a la suma total de esa columna, le vas a cortar con control X o con clic derecho cortar igual, ¿verdad? Y ¿Cómo le voy a vas a cortar? llevar control Control. X o clic derecho cortar, cualquiera de las dos formas, o inclusive si querés hacer con la cinta de opciones allá arriba con la tijerita esa que está allá al lado de la plancheta amarilla, cualquiera de las tres formas te va a pegar, te va a cortar, pero quiero que le incorpores no encima de costo, sino encima de código, que es la primera columna. Entonces quiero que vuelva a cortar, ese que pegaste ahí, vas a cortar y vas a pegar ahí en la celda A4. En A4. Bien. ¿Por qué quiero que pegues ahí? Porque nosotros vamos a ocultar o vamos a contraer la información de la primera base de datos y solamente se va a visualizar esa columna A, mientras que trabajamos con la base de datos que está más a la derecha. Entonces, una vez que hicimos eso, quiero que hagamos clic Ok. ahora en el botón menos que está encima de la columna I, y al hacer clic en el botón menos que está encima de la columna I, vamos a ver que esas columnas desde la B hasta la H se contraen, desaparecen de la pantalla, y Sí, 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 ahora sí. vemos que nuestra base de datos de la derecha es la que se visualiza para poder trabajar, ¿sí? Entonces, Ok. vamos ahora a hacer lo que pide el encabezado. Ahora el encabezado nomás se fue un poco más arriba. Dice ordenar de Z a A. La idea es saber si alguna de estas columnas ya están ordenadas de Z a o no. ¿Cuál te parece que ya tiene ese criterio de orden? Sí, habíamos hecho, pero en este cuadro, en este. Sí, sí, El sí. que A lo que voy nomás contrajimos. es, esa base de datos tenía el orden de A a Z. Nosotros ahora vamos a hacer el orden de Z a A, pero mi pregunta es, no más en la primera base de datos, sino en esta base de datos. ¿Ya hay alguna columna que está ordenada de forma alfabética desde la Z hasta la A, o no hay ninguna según tu revisión? No. Bueno, entonces Desde la Z hasta la A. quiero que selecciones alguna de las que vos notes en la segunda base de datos nomás, que no Sí. tiene ese orden de Z a, y No. ordenes de Z a, cualquiera, la que vos digas está bien. No va a ser nomás ninguna de fecha, no va a ser la que tiene costo, solamente pueden ser aquellas que tengan texto. ¿Por qué? Porque al referirme de Z a, estamos hablando de todo lo que pueda tener texto, ¿sí? Entonces, cualquiera de las columnas que tengan texto que vos quieras ordenar, quiero que selecciones y quiero que ordenes de Z a A. Hacer nomás el procedimiento que vos recordás. ¿Cómo era para ordenar? Sí. ¿Qué era que teníamos que hacer?
Vista, formato. A la derecha tenés, en este caso te fuiste a vista y en vista no hay ningún botón para ordenar, tiene que ser o en inicio Datos. o en datos. En datos también Datos. tenemos, bien, perfecto. Y al darle un clic en el botón, y ojo que tiene que ser de Z a A, no de A a Z, y quiero que Sí, notes que vos seleccionaste las celdas de la columna ciudad, por eso él ahora te está preguntando si querés sí, ampliar la selección. Decirle que sí, querés ordenar ampliando la selección. Entonces en ese momento sí. tendría que verse, pero aparentemente no hubo ningún cambio. ¿Por qué? Y porque probablemente la columna ciudad ya estaba ordenada de Pues ya Z está a A. ordenado. Entonces lo que quiero preguntarte es cómo desordenarías la columna ciudad, porque ojo que ya tiene el orden que yo quiero aplicar, pero quiero desordenar. O sea, si hasta acá estamos viendo cómo se ordena, la pregunta ahora es al revés. ¿Cómo se desordena la columna ciudad? ¿Alguna idea? No. Ordenando una columna diferente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero ordenar la columna costo ahora, por más que en el ejercicio no me lo pida, ¿sí? Entonces, si yo me pongo en una de las celdas de costo, cualquiera de las celdas de esa columna, y Sí, le doy a ordenar de A a Z, por sí, ejemplo, en ese momento él va a ordenar la columna costo, pero si miro luego no hace falta seleccionar para ordenar, ¿sí? Con que selecciones una celda por lo menos, eso ya va a poder darte el orden. De hecho, quiero que pruebes haciéndole clic en el botón de A a Z, en este caso. Quiero que notes que la base de datos cambió de orden. Y en el momento que cambió de orden fue sí, sí, bajo el sí, sí. criterio de esa columna. Y si miramos ahora nuestra columna de ciudad, ya no tiene el orden, digamos, de ZA como inicialmente había pedido el ejercicio, digamos, ¿verdad? Entonces, para entender nomás, el Sí, concepto de ordenar es cuando yo solicito sobre una columna realizar un orden específico y ese orden específico se ve así. Ahora, cuando yo quiero desordenar, como las otras columnas puede que tengan diferente información y al ordenar esa diferente información, tal vez, puede que no, ¿verdad? Pero normalmente sí se va a desordenar otra columna en el momento de ordenar a través de un criterio diferente. Por eso nomás mencionaba ese caso de cómo desordenar una columna, si ese es el caso. En este caso ya está desordenada la columna ciudad. Quiero que vuelvas a posicionarte y lo que quiero que noten nomás es que en el momento que voy a hacer la selección de los datos de la columna ciudad, estás invirtiendo un tiempo mayor que si haces solamente la posición en una celda. Por lo tanto, necesito solamente la sí, posición en una celda para poder apretar el botón de ZA. Entonces gano unos segundos, digamos, para evitar hacer la selección. En este caso, hay que entender nomás que la base de datos puede contener mucho más datos que esto que yo te presento en este ejercicio. Y para evitar perder el tiempo de hacer la selección sí. completa, nomás yo te sugiero, siempre y cuando la primera Perfecto. fila que tenga esa base de datos sean los encabezados, no va a haber ningún problema. Ahora, si encima otra vez tengo más datos, ahí sí puedo encontrarme con algún problema de que los encabezados vayan, por ejemplo, a otro lugar y sería incorrecto, digamos. Bueno, pero hasta acá era lo que quería lograr. Lo que ahora necesito que se haga es que se muestre el promedio de la columna costo. Pero a propósito, ya quiero que te posiciones encima de código de esta segunda base de datos, ¿sí? Y estando encima de código, es decir, en la celda vacía que está encima de la celda que le contiene el encabezado código, ahí es donde necesito que insertes ahora la función promedio. Para la sumatoria nosotros normalmente presionamos autosuma y él ya me trae la sumatoria. Pero para promedio yo necesito que te vayas hasta inicio y en inicio nosotros le vamos a encontrar, un ratito, en inicio nosotros le vamos a encontrar a, espera, ¿qué era que llamamos? Al botón de autosuma. El botón de autosuma a la derecha tiene una flecha. Quiero que ingreses en esa flecha. Y cuando entramos en la flecha vamos a ver que aparecen varias otras opciones de las cuales promedio es la que quiero utilizar. Pero en este caso promedio hace una Genial. selección incorrecta para al menos lo que yo quiero promediar, que es la columna costo. Por lo tanto me voy a ir a seleccionar los datos de la columna costo. No, en este caso está bien insertar el promedio, solamente que esa selección que él hace nomás lo que digo que está mal, ¿sí? Pero no porque vos hiciste algo Ok, mal, sino porque quiero que vayas ahora, te muevas
a la selección de la columna costo, ¿sí? Con tu mouse, con tu teclado, con lo que quieras. ¿Encima o acá? Los números, porque los números nomás lo que vas a promediar. No vas a promediar ni la celda vacía que está Sí, arriba, no vas a promediar el encabezado, sí. solamente los valores son los que vas a promediar, por lo tanto los valores no vamos a seleccionar. Y si querés hacerlo con el teclado va a ser selección del primer valor y control shift flechita de abajo. Control shift flechita de abajo, entonces hace la selección en la dirección hasta el último dato correlativo que haya desde ese lugar hacia abajo. Entonces, control shift flechita abajo una vez y ahí tengo seleccionado todos los datos. Al darle enter voy a ver que el promedio que se va a visualizar ahora encima del encabezado código corresponde a los datos que están totalmente en otro lado, que son los valores de costo. Solamente que puede que el formato de esa celda no aparezca en el formato de número, Ah, sino que aparezca en un formato diferente. Entonces, para entender nomás también, cada vez que yo inserto fórmulas o funciones, yo voy a tener que atender si esa celda tiene el formato en el que yo quiero ver la información para ir a posicionarme en esa celda y cambiarle el formato y visualizar de esa forma. En este caso vemos que el valor no es igual a la sumatoria. Evidentemente la sumatoria me muestra un valor de 14.680.000 y el promedio dice ser 543.704. ¿Cómo puedo comprobar si es que eso está correcto por parte de Excel, Roberto? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es lo que se calcula un promedio? no, no sé. El promedio se calcula O sea, yo sumando todos sumaría los todo y valores. dividiría. Eso, pero ¿cómo Sí, rápidamente yo puedo ver eso? O sea, primero la suma ya tengo allá a la derecha, porque todas las bases son los sí. mismos valores, pero lo que no tengo todavía es cuántos valores yo selecciono. Entonces, primero, necesito que vayas a seleccionar otra vez los importes de costo de esa base de datos 2, ¿sí? Entonces, en la fila, perdón, en la celda P6 te vas a posicionar, vas a volver a hacer control shift flechita de abajo, porque lo que quiero que selecciones ¿Dónde? son ¿Me dijiste, perdón? P de pato 6, P6, debajo de costo. Los valores de costo es lo que quiero que selecciones. Control shift flechita de abajo y en ese momento vas a estar seleccionando los importes de la columna costo. Eso. Entonces lo que quiero Sí. es que ahora, después de hacer esa selección, mires ahí abajo, porque ahí abajo tenés el dato que ahora vas a Ah, el usar, que en este promedio. caso Sí, es sí, sí, sí. uno el promedio, ¿verdad? Que puedes comparar contra ese resultado que quedó arriba, pero si vos querés elaborar el promedio para Recuento saber si de hasta acá está 27 todo bien, celdas. la idea es que dividas ese importe, 14.680.000, entre 27 y te tendría que dar también ese 543.704. Eso podemos comprobarlo más arriba nomás. Si querés ponerte encima de costo, en este caso ya en el encabezado, puedes moverte o con el mouse o con el teclado yéndote hacia arriba. Y ahí quiero que haga una fórmula. Va a ser más o es igual para arrancar una fórmula y vas a, si querés ir a seleccionar nomás los valores, mejor, porque allá a la izquierda tenés la suma, es el mismo monto, entonces puedes ir a seleccionar nomás el 14.680 y vas a dividir entre cuánto era que te salió 27. Entonces va a ser dividido 27, que eran las 27. celdas que se seleccionaron en esa columna, y al darle enter tendría que mostrarte el mismo importe que te mostró la función promedio. En este caso decirle nomás sí. Eh, Sí, nomás, sí, decirle que sí. ¿Sabes por qué salió el error? Porque vos escribiste primero el signo más y después el es igual. Cuando yo te digo empezar una fórmula con es igual o más, es para empezar con uno de los dos símbolos nomás, porque en realidad puedo empezar una fórmula con uno ah, de los dos símbolos, no con los dos al mismo tiempo. En realidad puedo empezar con los dos al sí, mismo porque yo tiempo empiezo si siempre con quiero. es igual. Claro, entonces por eso digo nomás, empezar con más o con es igual, por si quieres empezar con uno de los dos, no hace falta cargar los dos al mismo tiempo. Y ahí vemos que el promedio es Ah, ok. exactamente el mismo que vemos Igual. encima del código. Uno se calculó con una función código, perdón, promedio, y otra se hizo teniendo en cuenta la suma y dividiendo entre la cantidad de elementos para poder tener el promedio aritmético, digamos, que es el que utiliza Excel. Bien.
Ahora necesito hacer la selección de las columnas desde K hasta Q. ¿Cómo hiciste la selección o cómo haces normalmente selección de columnas enteras? Clic en K, se selecciona la columna K, eso. ¿Cómo hiciste para seleccionar hasta Q? Me posicioné sobre Q y seleccioné con el Shift y Bien, flechita. excelente, excelente, así mismo es. Bien, ahora que ya tenemos la selección de esas columnas, necesito agrupar. ¿Dónde nos íbamos nosotros para agrupar columnas en Excel? No sé si recordar el primer, bueno, ya fue la última parte de la clase anterior, puede que no te acuerdes bien. Entonces quiero que te vayas hasta datos, ahí en la cinta de opciones, en la pestaña datos. Vamos a ver que ahí podemos, en Ya, este caso sería acá. ya, punto, no me acuerdo. ¿Vamos a dónde? ¿Datos? En la Sí, pestaña sí, sí, ya me datos acuerdo. y en el botón Sí, agrupar. Ese botón agrupar era el que te iba a dar la opción de ver esa estructura encima de las este lo columnas. vimos. Ah, sí, sí. Sí, eso fue lo que hizo que aparezca esos botones más o menos la línea negra y los botones uno y 2 que vemos a la izquierda de nuestra, ¿cómo se llama? De arriba de las Sí, letras de sí, sí, sí. columna y a la izquierda en la misma Sí, altura de sí, las ya filas. me ubico. Dale un clic a agrupar y vamos a ver que esa estructura va a aparecer ahora encima de las columnas K hasta la columna Q, Sí, que fue lo que vos acabaste de seleccionar. Bien, perfecto. Entonces ahora lo que quiero es volver a contraer otra vez estas columnas. Para contraer dijimos que podíamos presionar en el botón menos o hacer clic en la línea negra o hacer clic en uno de los botones 1 y 2. Pero en este caso ya vemos contraído. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? A propósito, le estamos llevando a cada función, y hasta acá en las dos bases de datos que hicimos, en una usamos la sumatoria y en la otra usamos el promedio, y a ambos le llevamos promedio. encima de código para que en el momento de contraer las columnas siguientes y dejarle visible a esa primera columna, ese dato quede visible para poder acompañar visualmente, digamos, ese resultado trabajando con las demás bases de datos que se posicionan hacia la derecha de esta información. Entonces ahora vamos a trabajar con esta, con la base de datos 3. Este tiene otro título, un título Sí, diferente, dice que se ordene de menor a mayor y que mostremos el valor máximo. Entonces vamos por parte, vamos a ordenar la información de menor a mayor. Cuando me dice ordenar de menor a mayor, ¿a qué tipo de datos es lo que se refiere ordenar? a números. Muy bien. Si ahora miro costo, que es el que contiene números, yo puedo ver que está luego ya ordenado de forma de menor a mayor. ¿Cómo era para desordenar esa columna? ¿Qué dijimos que teníamos que hacer para desordenar una columna? Ok, poníamos acá y vamos a ordenar. Y ahí te da valores. Sí, pero acordate que cuando nosotros hicimos esto mismo en la base de datos de la izquierda, la columna ciudad ya estaba ordenada luego de Sí, ZA. Entonces yo te dije, vamos a desordenar esa columna. ¿Qué era que hicimos para poder desordenar ese orden que tenía de Villeta hasta Asunción? Habíamos dicho que teníamos que ponernos en otra columna y ordenar otra columna para que esa se desordene. Entonces, sí, si yo ya tengo ordenada la columna costo, que es la que voy a necesitar ordenar luego, así como ya está. Entonces, la idea es desordenar esa columna. ¿Cómo desordeno? Poniéndome en otra columna y ordenando otra columna. Solo así voy a estar desordenando mi columna costo. Entonces, hasta ahora no vi que hayas movido tu celda de costo, por lo tanto quiero que te muevas de costo a otra columna, cualquier celda nomás, y le vas a dar ordenar de, no sé, de ZA, por ejemplo, estado de ZA. En el momento de hacer clic en ZA, vamos a ver que la columna costo ahora aparece desordenada para el orden que yo estoy necesitando pedir. Y por sobre todo lo que estoy haciendo que hagas es que estés practicando las opciones de ordenar. Hasta acá entendemos que para ordenar información de base de datos que está correctamente delimitada,
Y ojo que cuando digo correctamente delimitada, digo que encima del encabezado hay una fila vacía, a la derecha y a la izquierda de la base de datos también hay columnas vacías y en la parte final, la de abajo también tiene una fila vacía. Entonces quiere decir que alrededor de la base de datos hay espacios vacíos. Eso hace que yo pueda usar la posición de la celda nomás en una columna para presionar los botones de orden y que él entienda que la columna entera va a cambiar de orden, ¿sí? En este caso, ya moviste, ya pusiste de vuelta ordenado de menor a mayor y lo hiciste a través del botón de la pestaña datos, ¿sí? Pero para tener en cuenta, yo sé que ya hicimos, pero vamos a repasar nomás siempre para volver a recordar, es que aparte de los botones A, Z que nosotros tenemos en la pestaña datos, también en inicio teníamos botones. Entonces, si nos vamos un rato a inicio, en las cinta de opciones, vamos a ver que Ahí. ese archivo, el otro, ese. Vamos a ver que a la derecha, al lado de autosuma, tenemos un botón de ordenar y filtrar. Si entramos en ese botón, que es un botón grande, que está a la izquierda de esa lupa buscar y seleccionar, vamos a ver que también están los botones, en este caso ordenar y filtrar. Reemplazar, ir. No, 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 no. Ordenar y filtrar es el botón. Yo te decía nomás como referencia para encontrarle al botón que está Ah, a la izquierda de la lupa, a la sí. derecha el botón de autosuma. Sí, bueno, entonces ese botón es el que me da también los mismos botones de ordenar de menor a mayor y de mayor a menor. Acá lo que quiero que se entienda nomás es que dependiendo de qué valor tiene la celda activa donde yo me posiciono, el texto que acompaña a ese botón de A, Z o de Z A cambia. Y en este caso hay lugar para ver el texto. De hecho, ahí dice ordenar de menor a mayor y de mayor a menor al lado del... Claro, ordenar de mayor a menor y ordenar de menor a mayor. Pero quiero que veas qué pasa si vos cambias de celda activa. Es decir, ahora mismo está sobre un 50.000, pero ¿qué pasa si te pones al lado en la fecha? Entonces quiero que te vayas a la fecha un ratito, hagas clic en la fecha y ahora entre otra vez en ese mismo lugar para ver nomás que los botones ahora ya no te dicen más de menor a mayor o de mayor a menor. Son los mismos botones, pero el texto que está acompañando al lado cambió. Y cambió porque el tipo de texto o porque el tipo de datos ya no es número. Por eso ahora te dice ordenar de más antiguo a más reciente o de más reciente a más antiguo. Y si la posición es en un dato de texto otra vez, solamente quiero que se entienda esto, ¿sí? Entonces, si te posicionas ahora en un dato de texto que no sea costo y que no sea fecha, de hecho quiero que te muevas un ratito de ese lugar, ahí quiero que notes otra vez que si entras en ese botón, el texto de al lado volvió a cambiar. Ahora me dice ZA de AZ que corresponde cuando es texto el dato que voy a ordenar. Entonces, para entender nomás, esto es así en todos los botones de ordenar que tengo y como estoy viendo que en inicio hay un botón, en datos hay otro botón, vamos un poco a traer a datos, un ratito te voy a mostrar algo. En datos, por ejemplo, ese botón no tiene un espacio al lado que muestra un texto, sino está lleno de botones nomás directos. Pero ¿en qué momento es lo que yo puedo ver esa referencia que me da Excel cuando el tipo de datos es diferente? Cuando yo me posiciono encima del botón, y ojo que no digo hacer clic, sino pasar nomás el puntero del mouse y dejar enfrente a el botón. Quiero que ahora le lleve a tu puntero del mouse y le deje enfrente al botón AZ. No quiero que hagas clic, solamente dejarle enfrente al botón, pero los botones que están a la izquierda de ese botón principal, ¿sí? Ese sería el botón grande, el botón de orden personalizado. No quiero que deje sobre ese botón el puntero, quiero que deje encima del que está al lado. Al lado hay otro botón que se ve como AZ y abajo hay otro botón que se ve como ZA. Ahí es donde digo, ¿sí? Entonces, mira algo. Cuando yo dejo el botón posicionado, el clic posicionado encima del botón, veo que el rótulo de abajo dice ordenar de A a Z cuando la celda contiene texto. Quiero que ahora muevas la celda de combatiente a 750, que está ya en una columna diferente, en costo. Entonces quiero que hagas clic en costo, bien, y ahora quiero que vuelvas a llevar tu puntero del mouse para entender que esa nomenclatura pasó de ser de AZ a de menor a mayor, que es lo que ahora aparece en el rótulo, y lo mismo va a ocurrir cuando es fecha. De hecho, quiero que le lleves ahora a ese valor que está en 750 a la fecha de al lado, al 11 de noviembre del 2017, y al ponerme otra vez enfrente al botón, voy a ver que ese rótulo que va a salir abajo me vuelve a cambiar diciéndome de más antiguo a más reciente. Entonces, estas son unas cuestiones de aparición de los tipos de orden que yo puedo hacer dependiendo del dato que tenga en la celda o en la columna tal vez para poder hacer
esa visualización. Entonces, esto que estoy mencionando hace referencia a lo que me están pidiendo en cada encabezado estas bases de datos diferentes que estoy teniendo. A eso nomás me refiero, ¿sí? Otra cosa más, hasta acá no usamos el clic derecho para ordenar. Entonces, quiero que te pongas en una de las celdas de costo cualquiera y quiero que ahora hagas clic derecho sobre esa celda que vos elijas. Cualquiera de la columna costo, ¿sí? Entonces, una celda, clic derecho, y ahí quiero que veas que ordenar también me da el mismo botón AZZA y en función al dato que estoy seleccionando también la nomenclatura corresponde. Entonces, como es monto, ahora dice ordenar de menor a mayor, que en realidad ese es el que voy a usar y con esto básicamente terminamos las diferentes opciones de orden que tenemos, ¿sí? Entonces, clic en el botón ordenar de menor a mayor, que está arriba mismo de esa lista que salió a tu izquierda. Y ahora sí, vamos a dejarle ya, digamos, en ese formato o de esa manera a la información. Lo que ahora me pide es que visualice el valor más alto. Por lo tanto, quiero que nos posicionemos encima de código de esta base de datos 3 ahora. Y el código es la primera columna. Por lo tanto, vamos a ponernos arriba del encabezado. Bien. Y ahí vamos a volver a insertar con el botón autosuma. Y ojo también acá. Nosotros dijimos que el botón autosuma estaba en inicio. Entonces, si nos vamos a la cinta de opciones en inicio, vamos a ver que hacia la derecha está el botón autosuma. De hecho, quiero que vayas hasta ahí ahora a hacer un clic en la pestaña inicio. Y a la derecha, nosotros ya le conocemos al botón autosuma, que a la derecha tenía una flecha para ver las otras opciones. Acá no voy a hacer ni la suma, no voy a hacer el promedio, sino voy a usar el max, ¿sí? Que es el equivalente o el abreviado del valor máximo, ¿sí? Entonces, si hago clic, voy a ver que vuelve a aparecerme la función max, seleccionando una celda que no corresponde. Yo voy a moverme otra vez y voy a ir a seleccionarle a la columna costo de esta tercera base de datos. Entonces eso puede hacer en ese momento, eso, seleccionar nomás o con el mouse o con control shift flechita abajo para practicar un poco. Y en ese momento el rango va a cambiar de Y6 a Y32 y al darle enter tengo que tener el valor máximo visible. Y el valor máximo de todo lo que seleccionamos en esa columna es numeral por el momento, pero probablemente tengo que cambiar de formato nomás para que eso se visualice de esa forma. Quiero que tengas en cuenta que en el momento que vos le pones número a tu formato, no tiene el separador de miles, ¿sí? Entonces, si vos querés leer y no confundirte con el tema de los ceros, etcétera, etcétera, sería bueno que use el botón de los 3 ceros para que eso se visualice con los separadores de miles y que puedas hacer una lectura correcta del número, digamos, ¿verdad? Y lo mismo para el promedio que tenemos en la base de datos en la columna J. Entonces quiero que te pongan en la celda J4 que muestra tu promedio de 543.704 para poder ponerle también ese mismo formato a tu número S con el botón de los 3 ceros. Entonces ahí le estamos viendo a los separadores de miles. Bien, fantástico hasta acá. Bueno, ahora vamos a hacer una selección de columnas diferentes. Yo ya te llegué a mostrar cómo podíamos seleccionar columnas enteras con el cuadro de nombres. No, Acordate que no el me acuerdo por cuadro, lo menos. no hay problema. Acordate que el cuadro de nombre era este sector que está acá y ese sector que está ahí era el Ah, que sí. normalmente me daba Ah, sí, la- sí, sí, ya habíamos practicado. eso. Entonces, vamos a suponer que Ya ahora habíamos practicado. mi Entonces iba a pedido, ser mi pedido es de, seleccionar de la columna T hasta la de, columna Z. ¿Qué tengo que escribir si quiero decir que va a ser de la columna T hasta la columna Z la selección? ¿Cómo era que teníamos que escribir para seleccionar desde el cuadro de nombre las y tiene columnas que ser la enteras? columna T. Sí, muy bien. Después, ¿qué era que escribíamos? En el medio escribí eh, algo. ¿Qué era? creo que era guión. No, era dos puntos. Ah, Borré el dos código y puntos. escribí los puntos. Muy bien. Dos Y ahora puntos. la otra columna. ¿Qué columna? Eh, ahí justo acá. Z. Muy bien. Entonces va a ser Z la otra letra que vamos a escribir en el cuadro de nombre. Y cuando terminamos de Z. escribir, le damos a dar Enter. Y ahí yo te. Y él tendría que seleccionarme enteramente todas esas Sí, columnas. sí, Bien. sí, sí. Y eso que nosotros acabamos de hacer es una alternativa nomás a la selección de columnas enteras. Pero ahora nos vamos otra vez a agrupar. ¿Cómo era que dijimos que podíamos agrupar? A ver si recordamos.
¿Dónde nos íbamos? Muy bien, era en datos. Y luego, después de datos, ¿dónde era? Agrupar Muy y ahí le bien, das. era ahí mismo. Eso, perfecto. Pero ahora quiero mostrarte algo. Quiero que notes que cuando vos llevas el puntero del mouse y te posicionas sobre la opción de agrupar, sobre el botón agrupar, abajo va a aparecer enseguida un rótulo otra Sí, vez que te dice entre paréntesis cuáles son las teclas abreviadas para poder hacer lo mismo. Él te dice mayúscula al flecha derecha. Entonces, si mayúscula, que es shift, ¿verdad? Más al de la izquierda, más la flecha derecha que señala hacia la derecha, me dan un grupo, y de hecho quiero comprobar eso. Dale un poco control Z. Control Z para deshacer la última acción nomás. Entonces, si presionas control Z, va a desaparecer otra vez el grupo. Pero si ahora con esa selección de columnas, bueno, ahora saliste, sí, pero entonces quiero que vuelvas a seleccionar tu columna desde la T hasta la Z. Entonces puedes hacerlo del método que quieras, no hay problema. Y ahora quiero que pruebes la presión de esas teclas, Shift, Alt y tecla de la derecha, para verificar si esa combinación de tres teclas te pone sí. la estructura del grupo de columnas seleccionadas encima y efectivamente vemos que así ocurre. Excelente. Hasta acá estamos viendo diferentes alternativas para hacer lo mismo, nomás el concepto siempre es el mismo, estamos repitiendo nada más, solo que estamos haciendo cosas diferentes con con cada una de las bases de datos, ¿sí? Bien, hasta acá entonces quiero que se contraigan las columnas seleccionadas. Entonces, hace rato y hasta acá siempre estuvimos presionando el botón menos. Ahora quiero nomás que verifiques que otro botón también hace lo mismo. ¿Cuál de los botones hace lo mismo? En este caso el 2 vuelve a abrir todo y el 1 sería el que contrae los tres grupos que tenemos hasta ahora al mismo tiempo, ¿sí? Y con esto es visible la base de datos número 4, que hasta acá estamos uno al lado del otro teniendo para poder trabajar ahora con este. Bien, ¿qué pide ahora este título? Ordenar de mayor a menor y mostrar valor máximo otra vez. Valor mínimo en este caso, ¿sí? Entonces, El mínimo, ya eso. está ordenado de mayor a menor según lo que vemos. Entonces, mi primer pedido va a ser desordenar esa columna costo. ¿Cómo era para desordenar la columna costo? Otra vez para practicar nomás. Esa también es otra opción. Ordenar de otra forma también desordena para que yo pueda aplicar luego mi orden. En este caso tiene que estar ordenado de mayor a menor. Y ese es el botón. Perfecto, ya está listo. Ahora lo que quiero es que nos volvamos a posicionar sobre código y ahora ahí insertemos el valor mínimo, que en este caso es la función min. Hasta acá siempre estuvimos usando inicio y el botón de suma. Quiero mostrarte que en otro lugar también está el botón de suma, que es en la pestaña fórmulas. Quiero que te vayas un rato hasta la pestaña fórmulas y ahí vamos a ver que hacia la izquierda hay un botón que está al lado del botón FX. Es el mismo botón autosuma que está en inicio, pero al lado dice autosuma ahora, ¿sí? Vemos que hay una flecha al lado de autosuma. Si entramos también en esa flecha, de hecho que aparece que también al más es igual me va a dar, digamos, la autosuma, pero en realidad yo acá quiero usar el mínimo, entonces al hacer clic en mínimo voy a ir de vuelta a seleccionar la información. Entonces, acá a propósito le estoy sacando a la función próximo a los valores para que entiendan nomás que puedo hacer tanto estando próximo a la información que quiero, que es lo más típico, y lo atípico acá es decirte que te vaya a otro lado a realizar no sé, la suma, el promedio, el máximo y el mínimo de esa información. Y es básicamente lo que estamos haciendo hasta acá. Porque de paso practicamos el tema de formato, el tema de ajuste de columna, el tema de los separadores de miles y la visualización en la columna que después va a quedar visible siempre en todo momento, porque a las otras columnas nosotros le estamos aplicando el método de agrupar y que cuando se contraigan todas solamente quedan visibles una de las columnas. Ojo que a propósito nomás yo te pido que sea la columna 1, en realidad pudo haber sido la columna, no sé, la columna costo y visible abajo y no visible arriba, pero lo estoy Claro. haciendo porque después vamos a hacer el grupo de filas y no de columnas. Entonces, por eso nomás ya le estoy poniendo en ese lugar que después vamos a poder visualizar todos al mismo tiempo. Bien,
Hasta acá estuvimos haciendo la selección de columnas enteras de formas diferentes. Yo ahora te voy a pedir, de hecho, que lo hagamos todavía de forma aún más diferente. ¿Cómo? Quiero que ahora hagas la selección de los encabezados nomás, es decir, desde ciudad hasta fecha quiero que selecciones, de la forma que quieras, no hay problema. Y una vez que selecciones eso, ahora quiero que te olvides de seleccionar las columnas completas y te vayas directo a pedir el grupo. Acuérdate que nosotros en el caso anterior vimos que había una combinación de 3 teclas que agrupaba. ¿Te recordás cuáles eran esas teclas para agrupar? Sí. ¿Cuáles eran? eh, no me acuerdo. Shift, al de la izquierda y la flecha de la derecha. Proba un poco a ver si te da la opción de Ah, sí, agrupar. Shift, ah, ¿Sí? sí. Al y Y flecha de la las derecha. columnas. Y atendé que bien. ¿Por qué me pidió esto que hace rato no me pedía? Porque hace rato, en las otras veces, nosotros en todo momento estuvimos seleccionando las columnas enteras y Excel no tenía duda que lo que vos querías agrupar eran columnas enteras. Pero ahora, ¿por qué me hace esta consulta? Porque ahora no seleccioné a propósito las columnas, sino solamente seleccioné celdas de esas columnas. Pero acá él tiene un conflicto. ¿Cuál es lo que es su conflicto? Que él no entiende si lo que vos querés agrupar son o todas las columnas donde vos estás posicionado o la fila entera de las celdas donde vos estás posicionado, que justo es una sola fila también. Entonces, por Sí, eso él te lanza la pregunta y quiere que le definas si va a ser solamente la fila o todas esas columnas. Vos le vas a decir columnas y no fila, porque hasta acá no estamos haciendo todavía grupo de fila. Entonces, al darle columna, le vamos a aceptar y ahí es donde vemos finalmente la estructura arriba de esas columnas. Entonces, hasta acá, para entender nomás, nosotros podemos hacer la selección siempre o de una sola columna y después arrastrar, o de todas las columnas al mismo tiempo con el cuadro de nombres, o simplemente de las celdas de esas columnas para que luego le definamos en el momento de agrupar si van a ser filas o columnas y tenemos el mismo resultado. Son métodos diferentes que vos podés utilizar para poder hacer, digamos, la misma acción. Bien, hasta acá nosotros habíamos, hasta la base de datos anterior, hecho clic o en el botón menos o en el botón 1. Ahora quiero que pruebe a hacer clic en la raya negra que tenemos encima de las columnas, ¿sí? Esa que une a el botón menos con la columna que corresponde. Entonces, si le hacemos clic a esa línea negra, eso, vamos a ver que también contrae esas columnas sí, y ahora lo que vemos es que solamente se visualizan las columnas código de las 4 bases de datos. O sea, si nos vamos más hacia la izquierda, vamos a ver que finalmente encima de cada encabezado de código tenemos los valores que estuvimos incorporando a cada base, ¿sí? Bueno, perfecto. Hasta aquí fue el tema de grupos de columnas. ¿Qué viene ahora? Vienen los grupos de fila. ¿Eso qué quiere decir? Voy a necesitar que vuelvas a abrir solo el primer grupo, a los otros 3 le vas a dejar nomás contraídos, entonces vas a hacer clic solo en el botón, en el primer botón más. Ojo que ese era el último, ¿sí? Entonces hacerle nomás clic otra vez para que se contraiga ese, porque necesito solamente el primer botón de la izquierda que se habilite para que se visualice esa base de datos, ¿sí? Entonces, ese botón, bien, excelente. Entonces, sobre esta base de datos voy a empezar a trabajar otra vez, pero ¿por qué? Porque ahora voy a hacer grupos de fila y no de columna. Para poder hacer grupos de fila voy a tener que seleccionar las filas. Entonces, primero, quiero que seleccionen la fila 6. Va a ser desde la fila 6 hasta la última que tenemos en esa columna, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Pero ojo, quiero que seleccione la fila entera. Y para seleccionar la fila entera vas a tener que hacer clic en el número 6 luego de la fila, ¿sí? Eso, en ese momento se está seleccionando toda la fila 6. Y ahora quiero que hagas lo siguiente. Control Shift flechita de abajo quiero que presione. Control Shift flechita de abajo. Esta presión de teclas lo que hace es ir en esa columna número 1 hasta la última celda correlativa en esa dirección, por lo tanto para en la fila 32. Y como antes de hacer eso vos estabas seleccionando toda la fila 6, en este momento le está seleccionando todas las filas desde el 6 hasta el 32 y eso es lo que necesitábamos hacer para que ahora pueda verse de vuelta el grupo, pero ya de filas, ¿sí? Entonces quiero que vuelvas a irte a datos, de hecho estamos en datos, pero vamos a hacerle clic al botón agrupar otra vez.
más a tu derecha está. Ese botón, vamos a ver que ahora esa estructura que hace rato solo aparecía por encima de las columnas, ahora se ven a la izquierda de los números de fila. Vuelve a aparecer un Sí. botón 1 y 2 allá arriba, vuelve a aparecer esa línea negra. Lo que no vemos ahora, porque estamos más arriba nomás, es el botón menos que solía aparecer. Entonces, si nosotros nos vamos más abajo, vamos a ver que el botón menos ahora está en la fila 33, a la izquierda. Y si hacemos clic en el botón menos, vamos a ver que ahora toda la información de esa fila se van a contraer para que yo solamente visualice los encabezados y debajo de ese encabezado de arriba voy a ver que hay más bases de datos hacia abajo para seguir trabajando. Entonces acá lo que queremos decir nomás es que el usuario va a organizar su información como le parezca. Puede que ordene de izquierda a derecha, puede que ordene de arriba a abajo y si quiere trabajar de izquierda a derecha tiene grupos de columnas. Si quiere trabajar de arriba a abajo tiene grupos de fila para poder hacer la misma contracción, por llamarla de alguna forma, de las columnas para poder trabajar con varios datos al mismo tiempo, digamos, ¿verdad? Nada más que por eso estamos haciendo esto. Bien, esta base de datos que inicia en 34 y que seguramente va un poco más para abajo, tiene otro título. ¿Qué pide ahora esta base de datos? Ordenar del más antiguo a más reciente. Contar cantidad de registros. Bueno, vamos entonces por el orden primero. ¿Será que ya está luego ordenado de más antiguo a más reciente o no? Puedes mirar un poco la Sí. información, ya está. Quiero que desordenes con el método otra vez que estuvimos usando siempre, ¿sí? O en el mismo orden inverso o en otra columna, en otro orden, a ver si cambia el orden. Bueno, y acá hay un problema que hace rato no me salía. La pregunta es, ¿por qué ahora tengo este problema? Quiero que mires que encima de los encabezados ahora tenemos una celda combinada. De hecho, él en este mensaje te dice, para ello es necesario que todas las celdas combinadas tengan el mismo Ah, ok. tamaño. Entonces, yo necesito hacerle desaparecer a esa celda combinada que me está creando este problema. ¿Cómo le puedo hacer desaparecer? Voy a volver a seleccionar los encabezados, es decir, la fila 36 quiero que seleccione y le vuelvo a insertar una fila nueva, ¿sí? Pero ahora la fila quiero que insertes con el teclado abreviado. Entonces, a propósito, quiero que seleccione toda la fila 36, hacerle más clic al número 36. Bien, ahí seleccionamos todo y ahora va a ser control más. Si presionamos control más, él no va a tener duda que una fila entera es la que quiero insertar, porque control más es para insertar y control menos es para eliminar. De hecho, si presionas control menos ahora, vas a ver que va a volver a eliminar esa fila y va a volver a verse a los encabezados en ese lugar. Entonces, control más para insertar, control menos para eliminar. Te va a ayudar también a conocer esto cuando querés insertar o eliminar celdas, filas y columnas en Excel, ¿sí? Bien, ahora quiero que intentes desordenar otra vez tu columna fecha, ordenando otra, ¿sí? Entonces ponete en una celda, vea un poco si se puede ordenar o no. En este caso ya se desordenó, pero ¿por qué ahora sí funcionó? Porque le inserté esa fila vacía que separó a la celda combinada base de datos de trabajo de los encabezados. Y solo por eso ahora no te saltó ningún mensaje de Fantástico. advertencia. Entonces, esa va a ser una secuencia que casi siempre se va a repetir, siempre y cuando tu información tenga mayor cantidad de datos por encima de los encabezados. Si nunca lo tiene, no vas a tener nunca ese problema y siempre la posición de la celda nomás va a ser que te ordene esa columna y toda la base de datos con respecto a esa columna. Bien, ahora más antiguo a más reciente, no sé si ese fue el orden que ya hiciste o todavía no se hizo ese orden. Más antiguo a más reciente tiene que salir primero el más antiguo arriba y el más reciente abajo. Y creo ese tiene que ser. Perfecto. Clic allí, entonces vemos que septiembre está primero y octubre seguramente está el último. Ya está el orden. Ahora necesito contar la cantidad de registros. Para contar la cantidad de registros, vamos a volver a ponernos encima de código, que ahora tiene nomás un color azul, pero no importa. Nos ponemos encima, arriba en la celda A36, y ahí vamos a insertar el que cuenta los datos. ¿Cuál es el que cuenta? Y vamos a hacerlo otra vez a través del botón que está a la derecha de la autosuma. Entonces, si en inicio estaba un botón, ¿en dónde era que estaba el otro botón de autosuma? Dijimos, Eh, buscarle en nomás. inicio. Inicio era uno. ¿Y cuál era el otro? Sí. Porque te acordás que yo te mostré ya otro botón que también podíamos usar. ¿En qué pestaña era? Anda Oh, buscándole un poco a ver si le encontrás. Y ojo que
sí o sí en la pestaña de arriba nomás tiene que ser. Fórmulas. Muy bien, fórmula era. Entonces, fórmula tiene a la derecha el botón autosuma la flechita. Si yo entro en esa flechita, puedo mirar en la lista y ahí hay uno llamado contar números. Si seleccionas contar Contar números, números, sí. va a ser el que va a insertar a la función. Vamos a ver un poco cuál es la función que inserta. Se llama contar. Él intenta seleccionar algo, pero lo que selecciona no es correcto. Entonces yo voy a ir a seleccionar la columna costo para entender. Costo tiene enteramente números, pero fecha también tiene enteramente números. Y como yo necesito solo que cuente, en realidad puedo seleccionar los dos. De hecho, vamos a verificar si eso es cierto. Vamos a seleccionar primero los números que están en costo, desde el principio hasta el final. Entonces, control, shift, flechita de abajo, bien. Enter, y ahí tiene que salir un número. Vamos a ver si sale en el formato correcto. No sale, por eso está en numeral. Voy a ponerme en la celda y voy a hacer clic otra vez en el botón que va a cambiarle el formato. Ahí está. Número dice que son 27 elementos. De hecho, que hace rato ya hicimos el promedio sobre 27 Sí. elementos. Entonces ahora confirmo que me contó esos datos. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Acordate que esa selección de costo tiene referencia relativa. ¿Qué es lo que significa referencia relativa? Quiero que hagas doble clic sobre ese 27 un ratito. Un ratito nomás te voy a explicar algo. Al hacer doble clic sobre ese 27 va a salir la fórmula o la función. Sí. Y quiero que notes que la función entre paréntesis dice G38 a G64. Y esos datos son los números de costo. Pero ni un símbolo de dólar aparece en el medio de esa estructura. ¿Sí? Ni un símbolo de dólar no hay entre G38 y G64, pero no No. importa. Dale enter nomás, va a volver a verse el 27. Y ahora lo que quiero que haga es lo siguiente. Quiero que copie el 27 a la derecha. Podés copiar y pegar, podés arrastrar, podés tirar, no ¿Cómo? sé. Quiero que copies y pegues. Se copia con control C y se pega con control V corta o con enter. O se estira y da lo mismo. Entonces, quiero que atiendas algo. En el 27 de la izquierda, él toma los datos de la columna G. Pero en el 27 de la derecha, quiero que entre ahora y le mire. Vas a ver que ahora él, en ese 27, él toma los datos de la columna H. Y en la columna Sí. H hay fechas. Pero las fechas en Excel se registran como un número que están en formato de fecha nomás, que es básicamente lo que nosotros Eso. estamos viendo ahora mismo, ¿sí? Por eso al contar, él cuenta también 27 datos. Dicho de otro modo, contar lo que hace es cuenta aquellas celdas que tienen número. Vamos a ver un poco lo siguiente. Quiero que le des enter nomás un ratito, por favor. Y ahora vamos a hacer o sea, quiero que le vuelva a copiar otra vez ese 27 arriba de nombre. No importa que estemos copiando tantas veces, porque quiero mostrarte otras cosas nomás. Entonces vamos a copiar arriba de nombre. Este ya no va a decir 27. ¿Por qué? Y porque justo a la derecha de fecha ya no hay ningún dato. Y él cuenta esas celdas, pero como las celdas están vacías y no hay ningún número, entonces él me dice cero. ¿Sí? De hecho, si haces doble clic sobre cero, un ratito nomás vamos a ver eso. Al hacer doble clic sobre cero vas a ver que ahora está seleccionando los datos de la columna I que está vacía. Por eso esa información. Pero vamos a hacer ahora algo más. Atendé que va a ser una cuestión de puntería acá. ¿Por qué? Porque ahora lo que quiero ir a hacer con ese contorno azul que está en la columna I, quiero ir a traerle y llevarle hacia estado. Entonces, vas a ir ahí mismo, bien. Vas a hacer un clic y vas a arrastrar, pero tiene que ser exactamente donde está la flecha, la cruz negra. Eso era. Y soltarle en estado, bien, excelente. Ahí dale enter y vamos a mirar ahora. Y atendé que bien. Contar es una función que cuenta número. De hecho, que así lo se llamaba cuando insertamos, ¿verdad? Por eso, solamente cuenta cuando le muestro fecha, que es un número, y cuando le muestro costo, que también tiene número. No así cuando las celdas están vacías, que por eso dice cero, por eso dijo cero, y cuando el dato cargado en esas celdas no tiene ningún número. Por eso nomás contar me muestra cero en ambos casos. Ahora, ¿qué pasa si señalo un alfanumérico? Porque aparte de letra también tiene número. ¿Será que me va a contar? Eso es lo que básicamente quiero ver ahora. ¿Sí? Entonces, si volver a hacerle doble clic, va a volver a verse el contorno en estado, pero quiero que le lleve ahora. Ahí cargo, por ejemplo, tiene número y texto, o sea, alfanumérico. Al soltar ahí y darle enter, quiero que veas que él no te cuenta el alfanumérico. El alfanumérico, entonces, él considera que es texto, no número. ¿Sí? Por último, código también tiene alfanumérico.
Entonces, si yo le llevo a ese contorno hacia código, voy a ver que tampoco me tendría que contar porque tiene formato alfanumérico. Es decir, cuando él encuentra una letra o un carácter que no es número en el dato, directamente él dice, no, este no voy a contar. Por eso, en todos estos casos dio 0 y solamente 27 dio en las columnas que contienen números como él los reconoce. Números en costo y números en fecha. ¿Qué tal, Patamata acá? ¿Te está escuchando bien, Bien, Roberto? sí, sí, Excelente. sí. Quiero que ahora volvamos a hacer el procedimiento de seleccionar la fila. Acuérdate que siempre es la fila 38, en este caso va a ser la fila 38 hasta la fila que tenga el último dato de esa base de datos. Entonces quiero que, Ah, eh, a ver, lo que hasta acá no te pedí todavía es cómo se hace la selección de una fila entera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hasta ahora seleccionaste los datos de esta base de datos, pero no la fila entera. Pero ojo, con el teclado, no con el mouse. Con el mouse sabemos lo que es haciendo clic en 38 nomás. Con el teclado va a ser Shift barra espaciadora. Proba un poco. Shift barra espaciadora. O Shift espacio, si querés decirle, ¿sí? eh, No es hacia abajo, sino que es Shift y la barra espaciadora nomás. Shift shift, barra barra espaciadora. espaciadora. Eso. Entonces quiero que note que en ese momento la posición o la selección pasó de largo la fecha, que es la última columna de nuestra base de datos, y se fue hasta el último. Entonces en ese momento yo veo que está seleccionada la fila entera, pero la selección de la fila entera ahora necesita ser de todas las filas de esa base de datos. Y acá quiero que atiendas algo. Por más que la fila entera esté seleccionada, mira el cuadro de nombres un ratito. ¿Qué aparece en el cuadro de nombres? A38. A38 es la posición de la celda activa, es decir, de todas las celdas, la que tiene una sombra diferente. Y esa sombra diferente es la que aparece en el cuadro de nombre. ¿Y eso qué quiere decir? Que si en ese momento yo presiono control shift flechita de abajo, él va a tomar la posición de la celda activa, que es A38, y si digo hacia abajo, él va a seguir esa secuencia de datos correlativos y va a parar hasta donde termina o donde aparece un espacio. Entonces, quiero que presione control shift flecha abajo y efectivamente ocurrió eso. Él hizo la selección hasta la celda A64, pero como arriba yo tenía seleccionada toda la fila, entonces indirectamente estoy seleccionando todas las filas, desde el 38 hasta el 64. Eso es lo que está ocurriendo y que me sirve para poder hacer el grupo. Acordate que había 3 teclas para agrupar. ¿Cuáles eran esas teclas? Para repasar nomás otra vez. Ah, con el teclado. Correcto. Para agrupar con el teclado, ¿cómo era? No, no me acuerdo. Shift, Alt, flecha de la derecha. Ah, sí. Shift, Alt, flecha de la derecha. Vas a presionar eso y vas a ver que ahora el grupo, como son filas enteras las seleccionadas, salen a la izquierda. Ese grupo que ahora sale a la izquierda tiene que tener sí o sí un botón menos, pero ahora quiero hacer el clic en la flecha, no en la flecha, en la línea negra que aparece ahora a la izquierda de los números de fila de 38 hasta 48. Si le haces un clic ahí, se contrae y ahora vemos la última base de datos de arriba hacia abajo. Bueno, este por ejemplo dice ordenar de más reciente a más antiguo y ver las opciones de agrupar, pero yo le cambiaría por ver aquella función que no está nomás en el botón de autosuma, pero que sí cuenta los datos de texto. Y esta función se llama contará, pero eso vamos a ver después. Primero lo que quiero ver es si está ordenado ya de más reciente a más antiguo o no. No, Bueno, entonces voy a ordenar. ¿Qué información lo que quiero ordenar ahí? la fecha. Muy bien. Entonces, ¿dónde era que nos íbamos para ordenar? Eh, datos. Muy bien. Y ahora va a ser de más reciente a más antiguo. Ah, Bueno, y ahí otra vez tenemos un problema. ¿Cuál era la solución que nosotros le dimos a ese problema? tenemos que marcar e Muy bien. insertar ¿Cómo era para insertar con el teclado? 2 teclas eran. Una era control y el otro para cuál era. agrupar mayúscula. Para ¿Cómo hacer? eliminar era control menos. Para eliminar era control. Ah, control más. Eso era. Entonces para agregar va a ser control más. Ahora veo la Ahora de fila nuevo. vacía.
está vacía, pero tiene color, pero igual está vacía, digamos, ¿verdad? Por lo tanto, ahora sí puedo hacer el orden que quise hacer hace rato, pero me salió ese mensaje de, ¿cómo se llama? De advertencia para poder justamente ordenar. Entonces, ahora sí puedo ordenar. ¿Qué es lo que yo quería ordenar? Quería que esté la columna fecha visible de más reciente a más antiguo. Entonces, vamos a hacer clic en el botón. Ahí, por ejemplo, está de más antiguo a más reciente y yo quiero de más reciente a más antiguo, por lo tanto tiene que ser el botón de abajo, ese tiene que ser. Bien, ahí ya estamos. Ahora necesito ponerme otra vez encima de código y te iba a mostrar cuál era la función que no está en el botón de autosuma, dijimos, de hecho quiero mostrarte nomás, si te va de vuelta al botón de autosuma, muy bien. Vamos a ver que en la lista esa no aparece ningún contar letras, por ejemplo, o contar textos. Solamente aparece contar números. Entonces, si no está Sí. ahí, voy a tener que ir o a insertar la función y veo que ahí al último en esa lista dice más funciones. Si quiero puedo entrar ahí. Al entrar ahí voy a tener un panel y ese panel es el de insertar función. Y si yo quiero buscar ahí arriba, le puedo llamar, llamarle un poco contar. Así llamarle. Escribí ahí, contar escribí ahí. Ahí mismo nomás escribí contar. Dale el botón ir y vamos a ver qué te muestra ahí. Ese botón que está a la derecha dice ir. Ese. Entonces él va a traerte abajo una lista de todo lo que coinciden con lo que escribiste. Y hay una partida de contar. Contar, Sí. contar blanco, contar sí conjunto, contar A, con BD, contar, etcétera. El que sirve para contar texto, así como hace rato contó solo números, es contará. Entonces voy a seleccionar contará, que está abajo de contar sí conjunto, un poco más arriba, ese, y le voy a dar a aceptar. Él va a pedirme valores para contar. ¿Qué le voy a seleccionar ahí? Le voy a seleccionar ahora sí la columna que tiene alfanumérico, por ejemplo. Código, por ejemplo, le puedo seleccionar. Seleccionarlo un poco desde A70 y ahí puede ser control shift flechita abajo y va a seleccionar toda la columna código que tiene datos alfanuméricos y quiero que notes que ahí abajo dice 27. Puedo darle nomás a aceptar, vamos a salir y vamos a mirar. En este caso, el dato es 27, pero está nomás en formato de, tengo una llamadita, un ratito Sí, nomás. métele. Dale. Hola. Eso. Excelente. Seguimos. Ok, ahora lo que quiero que noten nomás es que esta función, que solamente difiere en una letra, es la que cuenta aquella que, y ojo que no es que cuenta letras, ¿sí? Lo que cuenta son espacios vacíos, o sea, espacios no vacíos, o celdas no vacías lo que cuenta en realidad. ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que a esa fórmula que te da el 27 le arrastre ahora a lo largo de todas las columnas, porque ojo que este 27 toma los valores de código. Entonces, si arrastro este hasta la columna I, y ojo que llego hasta la columna I, porque justo I nomás no tiene nada. Entonces, quiero que hagas un clic, para que te voy a decir dónde mismo vas a hacer el clic. Acá. Si haces clic ahí y arrastras, quiero nomás que arrastre hasta la columna I, hasta esta columna quiero que arrastres. ¿Sí? Entonces vas a arrastrar hacia la derecha y vas a soltar en I. Cuando terminas de soltar en I vas a ver que todos los resultados salen 27. Entonces, contará, cuenta, no importa qué dato tenés cargado, número, texto, alfanumérico, símbolo, espacio, lo que sea te cuenta. No tiene que estar vacío nomás, porque si está vacío, ahí es donde él no te cuenta nada. Entonces, si yo tengo información que quiero cuantificar, porque no sé, quiero controlar nomás cuánto hay, normalmente voy a hacer esto. Algo similar a esto, que no sea insertando la función, es mirar allá abajo, y quiero que note que ahora mismo en esta selección allá abajo dice promedio 24, recuento 9 y suma 216, que son solamente los valores seleccionados. Pero, ¿por qué, por ejemplo, me dice recuento y no me dice recuento numérico?
Porque probablemente ahí abajo la barra de estado no está configurada. Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga? Quiero que selecciones con un clic derecho cualquiera de los valores de ahí abajo, o promedio, o recuento, o suma, clic derecho. Al darle clic derecho, tiene que salir una lista. No sé si te sale la lista. Eso, ahí está la lista. Y quiero que note que hay una partida de opciones ahí para tildar, pero en realidad yo necesito solamente que tilde estos tres que están acá. Recuento numérico, mínima y máxima. Si tildas uno de esos tres, o en realidad quiero que tildes los tres y que luego tildas los tres, y una vez que tildaste los tres, van a aparecer las tildes a la izquierda y haces un clic afuera de la lista y va a desaparecer la lista, pero en ese momento ya va a aparecerte más datos ahí abajo. Entonces ahora abajo veo que aparte del recuento que me dice 9, también me aparece el recuento numérico. Entonces la pregunta, ¿y qué diferencia es lo que hay entre recuento y recuento numérico? Es la misma diferencia que había entre contar y contará, que son las funciones que insertamos hasta acá, pero uno, acordate que no te contaba si no tenía número, y este te cuenta todo lo que tiene, no importa si es número, letra, lo que fuese, a no ser que esté vacío nomás. ¿Cómo puedo corroborar eso que te estoy diciendo? Vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que ahora selecciones solamente 4 celdas. Estas 4 celdas quiero que selecciones. Costo, fecha, 200.000 y 12 de octubre del 2017. Esas 4 celdas. Al seleccionar esas 4 celdas, quiero que vuelva a mirar allá abajo. Quiero que notes que abajo, en realidad, nomás la mayor parte de los datos muestran en fecha larga, ¿sí? Por eso aparece muchísima información. Pero ahora quiero que hagas al revés. ¿Cómo va a ser al revés? Que vuelva a seleccionar otra vez las 4 celdas. Lo que estaba diciendo nomás es que como nosotros ahora modificamos un poco lo que vamos a ver ahí abajo en la barra de estado, pero la selección la hicimos. Eso también es interesante de entender por qué lo que, cuando yo selecciono un grupo de celdas, miro ahí abajo y a veces no entiendo qué es lo que pasa. O sea, porque el promedio me dice miércoles. ¿Cómo que el promedio va a ser una fecha, por ejemplo? Imposible. Pero en realidad no es porque haya algún inconveniente, sino es solamente porque el formato de la celda de ese encabezado probablemente sea fecha larga, y lo primero que yo selecciono cuando arranco la selección de varias celdas es lo que él deja en el formato de esa celda visible la información ahí abajo. Entonces, para salirme de ese problema, nomás es que yo digo, bueno, yo quiero seleccionar las 4 celdas, pero probablemente de las 4 celdas, 2 tengan formato de fecha larga, uno tiene formato de fecha corta y otro tiene formato de número con separador de miles, que evidentemente es el 200.000 que estoy viendo. Pero como yo Sí. justo arranqué desde costo, ahí nomás es donde la información se torna ilegible de lo que tengo ahí abajo. Pero, ¿qué pasa si arranco desde 200.000? De hecho, eso es lo que quiero que haga. Vas a seleccionar de vuelta las 4 celdas, pero vas a arrancar seleccionando del 200.000 hasta costo, hasta fecha, porque fecha y costo también, eso. Entonces, veo que seleccioné las 4 celdas, pero desde un lugar diferente. Por lo tanto, la barra de estado que está ahí abajo muestra información que esto sí probablemente me va a ser útil. A ver, para entender. El promedio es del 200.000 con el otro número que es fecha. Ese probablemente no sirve para nada, pero está en un formato diferente a la fecha larga que hace rato veía, ¿sí? Recuento dice 4. ¿Qué significa recuento 4? Que las 4 celdas tienen información y no están vacías. Entonces, el recuento que te señala 4 es el equivalente a este contará que acabamos de insertar arriba de los encabezados de esta base de datos. Cuenta celdas no vacías y al lado veo a recuento numérico. Recuento numérico tengo 2 y corresponde a las celdas que solo tienen número. Entonces, recuento numérico es el equivalente a la función de hace rato que insertamos todavía con el botón más, perdón, con el botón suma, que decía contar, ¿sí? Contar número parece también que decía, pero insertó solo la función contar. Y la función contar es la misma que recuento numérico en cuanto a que solamente me da información de los datos que tienen número de fecha o de importe, digamos, ¿verdad? Y después veo lo demás, el mínimo entre los dos valores 200.000 y 12 de octubre, el máximo entre los dos valores, por eso me dice 200.000, y la suma entre los dos valores y veo un valor cualquiera porque no puedo sumar fecha con número, pero como la fecha está como número, entonces él hace la visualización en el formato del 200.000. Bien, perfecto. Hasta aquí, fantástico. Ok, quería aclarar nomás un poco cuál era la diferencia de la visualización de contar A y contar
y de recuento y recuento numérico que le vemos ahí abajo en el estado cada vez que seleccionamos varias celdas al mismo tiempo. Roberto, yo hoy voy a poder hasta las 7, ¿sí? Así como es nuestro horario, porque después ya tengo otro compromiso nomás, ¿sí? Yo sinceramente, si querés, cortamos acá luego ya, pues. Ah, O sea, bueno, vos tenemos otras cositas también. No te preocupes, sí, vamos a dejar hasta acá, porque en realidad hasta acá es este contenido. Entonces, en la siguiente clase ya vamos a ver desde ventana. ¿Te parece? sí, porque hasta acá no era este. Hasta acá nomás era este, ¿sí? Entonces, para no Brillante, cortar, entonces vamos a arrancar con ventana desde la clase siguiente, ¿te parece? fantástico, profe. Bueno, de lujo. Estamos entonces, Roberto. Muchas Brillante. gracias por tu tiempo y seguimos en contacto nosotros, ¿sí? Gracias a vos y que Dale, estamos dale. Ok, ok. el miércoles. Dale, dale. Quedamos así. Chao. Un abrazo. Chao, chao.